una de las cosas muy común, pero muy común, que me esclaviza y que no me permite poder hacer todo ese proceso que acabo de describir, que ya lo conocemos, es la percepción que tengo del mundo de las formas. Mi percepción y mi interpretación hacen que yo reaccione, y en realidad estoy reaccionando a nada directamente, sino a la propia interpretación que yo tengo de eso que veo. Por lo tanto, es la interpretación personal lo que además se convierte en la justificación a esas reacciones. Todo tiene que ver con la percepción. Y en realidad, para poder empezar a desbloquear espacios de creatividad positiva, o al menos deseadas, es empezar a quitar significado a aquello que veo. Porque la interpretación es darle un significado a algo, y el significado siempre tiene que ver con mi propia percepción y nunca con la realidad, porque la realidad no existe como tal. Lo único que existe es la conciencia, y lo que yo llamo realidad es una proyección de una suma de estados de conciencia que sostuve con las emociones durante un tiempo, y con las imágenes y con las ideas. Y si lo que estoy viendo es un tremendo contraste, lo único que hice fue sostenerlo en el tiempo, consciente o inconscientemente, con emociones de miedo. Básicamente, cuando yo percibo algo en el mundo y lo interpreto, tengo dos formas de interpretar. O lo interpreto desde el miedo, o lo interpreto desde el amor. Interpreto desde el miedo cuando mi percepción me esclaviza al punto que siento que la responsabilidad está afuera. Y eso es muy común, porque si bien sabemos o tenemos mucho conocimiento, aún nos cuesta comprender que eso que estoy viendo fue creado por mí, y la pregunta que nos hacemos es: ¿en qué estaba pensando o en qué momento yo permití que esto fuera creado de aquella nada que lo contiene todo? Pero lo pensé, lo sentí y lo traje, consciente o inconscientemente. También tengo que saber que no todo tiene que ver absolutamente con mis experiencias y mis creencias, sino que tenemos mucho a nivel inconsciente que viene de nuestro clan familiar y que viene del inconsciente colectivo. Y eso también contribuye a las creaciones de mi mundo. Pero siempre estoy con esa información proyectándola en lo que yo llamo mi realidad. Por lo tanto, saber que tengo esa información es lo que me permite poder cambiarla, porque la realidad la podemos cambiar porque no es real. Lo único que no podemos cambiar es lo que realmente existe, que es la conciencia. Y justamente lo que existe es la conciencia, que crea realidades a partir de una nada potencial que contiene todo. Por lo tanto, si soy esclava o esclavo de mi percepción, es decir, que interpreto y le doy significado desde contextos de miedo, lo que estoy haciendo es decidir que alguien o algo está tratando de atacarme, está tratando de abandonarme, está tratando de desvalorizarme, y voy a reaccionar siempre como si eso fuera real. Es decir, como si el otro o los otros o el mundo que veo realmente me hubiera hecho eso. Pero en realidad, nada ni nadie me hace nada.
todo lo proyecté yo y lo estoy interpretando en función de las justificaciones que nombré antes. Y justificar lo que veo es una forma de miedo porque no asumo la responsabilidad que hay ahí. Pero ¿cómo asumo la responsabilidad de algo que parece que yo nunca lo pensé y nunca lo sentí y entonces no debería haberlo proyectado? Puede llegar al agobio tratar de buscar dónde, en qué momento, cuándo, porque tal vez fue en una vida pasada o tal vez estoy proyectando ideas y creencias de mi clan familiar, que es información que tenemos epigenéticamente, genéticamente también. Entonces, las herramientas que tengo es hacerme responsable y empezar a cambiar eso desde el mismo lugar en donde eso que yo puedo llamar problema se creó. Y eso se creó en un nivel de conciencia en el cual le di veracidad a eso. Y acá voy a este punto. No importa si no es mío exclusivamente, si es de mi clan o es del inconsciente colectivo. Si yo lo veo en la realidad, es porque le otorgué veracidad. Es decir, creo que eso puede ser creado. Y esos paquetes de energía e información, pensamiento divino, que nos observan, en realidad lo que están haciendo es traerme esa información porque saben, son inteligencias, que yo lo puedo trascender. No hay absolutamente nada en este mundo que se me presente como un problema que no tenga ya creada potencialmente la solución. Y no hay absolutamente nada en este mundo que aparezca que yo no pueda trascender, perdonar y cambiarle el significado. Trascender es disolverlo, es que desaparezca de mi existencia. ¿Y por qué digo que no hay nada que yo no pueda sanar o trascender o curar? Porque todo lo que traigo a mi vida lo traje yo. Es decir, que si yo lo traigo es porque también está creada la solución. En el mismo nivel de conciencia, en el mismo instante en el que le di forma a algo que no la tenía, en ese mismo instante se crearon también todas las posibilidades de esa forma y todas las soluciones están incluidas ahí. Sé que todos estos conceptos son de una profundidad importante, pero es que está ahí el secreto de otro de los niveles desde el cual yo puedo contextualizar lo que me esclaviza y es tiempo de salir. De eso se trata, es tiempo de salir. Entonces, ser esclavo de mi propia percepción, de mis propios juicios, de los significados que le pongo a las cosas, es una de las esclavitudes más desgastantes, porque hay personas que viven toda su vida dependiendo del significado único que le ponen a todas las cosas. La herramienta, el hábito que podemos empezar a trabajar es quitar significado, dejar de juzgar aquello que veo en bueno, malo, mucho, poco, difícil, fácil, problema, no problema. Eso está ahí. ¿Para qué? ¿Quién lo trajo? Yo. ¿Para qué? Para trascenderlo. Cuando lo trasciendo, que puede ser quitándole significado, perdonando si tengo que perdonar,
Hay un video en este canal que habla de los distintos niveles de perdón. Tenemos que llegar al perdón nivel 3 para poder trascender. Entonces, eso pierde tono de realidad, porque ya no me tiene que mostrar más nada para trascender. No te olvides que cualquier problema que existe en tu vida lo creaste vos en los niveles que dije antes, en alguno de esos niveles, y que la solución también está creada, porque no hay nada fuera de mí. Todo existe como información en mi conciencia. Muchas, pero muchas gracias por estar y por escuchar. Los leo en los comentarios.